Cuando vemos el mensaje de Jesús, todo lo que Jesús habló fue referente al reino. Usted escuchaba constantemente acerca del reino de los cielos es como un grano de mostaza, o el reino de los cielos es como un árbol de sicómoro, o el reino de los cielos es como una perla que un hombre plantó, o el reino de los cielos es como un tesoro escondido, o el reino de los cielos es como un hombre que plantó una viña. Y usted constantemente escuchaba a Jesús hablando del reino de los cielos, porque el mensaje tiene que ver, es el mensaje del gobierno, del dominio, de la autoridad de Dios en nuestras vidas, para que traiga efectos, traiga cambios, traiga algo diferente que altere nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Toca al que está a tu lado y preguntar: ¿estás listo para recibir una palabra de parte de Dios? Mire, y hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que le titulamos La influencia del reino. La influencia del reino. Perdón, le titulamos El reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando bajo la influencia del reino. Y mire, estoy todavía un poquito duro aquí atrás. Si me arreglan, me molesta un poco. Entonces, mire, estuvimos hablando del reino de Dios, y el primer domingo comenzamos a hablar acerca de la resurrección. De hecho, el domingo de resurrección fue que lo comenzamos. Y luego comenzamos a hablar acerca de lo que el reino representaba, y dijimos que el reino tiene que ver con un rey. Esta Biblia o este mensaje tiene que ver con un rey, tiene que ver con aquellos que son sus ciudadanos y sus posesiones, las posesiones del reino. Así que y comenzamos a hablar acerca de diferentes cosas. Si no lo has escuchado, te exhorto a que sigas escuchando y veas por dónde vamos en la secuencia. El domingo pasado hablamos acerca de la justicia y el derecho, porque esto es un reino de justicia y de derecho. De justicia y derecho. Y hoy vamos a hablar acerca de la influencia del reino. Y me permite definir un poco lo que significa influencia. Influencia significa poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando hablamos de la influencia del reino, estamos hablando cómo este mensaje del reino, o cómo esto que nosotros le llamamos reino, que es el dominio de Dios, que es el gobierno de Dios, cómo puede influenciar, cómo puede cambiar, cómo puede transformar la vida de una persona, cómo puede afectar, cuál es la consecuencia o cuáles son los cambios que esto puede traer en una persona. Y de hecho, eso fue lo que vino Jesús a hacer. Jesús vino a traer cambios, Jesús vino a afectar nuestras vidas, Jesús vino a transformar nuestras vidas. Él vino a alterar la forma de pensar de nosotros para que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida, además de tener salvación. Porque muchos de nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, llegamos y lo confesamos, pero eso es el primer paso. Ahora esa es la puerta, la cruz es la puerta para que ahora tú comiences a experimentar la plenitud del mensaje del reino de Dios. Entonces el reino no simplemente se trata de venir a aceptar a Jesús como tu Salvador personal y ya quedarte ahí en la cruz. No, ahora Dios quiere que experimentes un nuevo estilo de vida. Ahora Dios quiere que este mensaje y esta palabra cambie, te transforme, influencie tu vida y tú puedas influenciar a otros, tú puedas cambiar y transformar a otros. Es por eso que Mateo 24 versículo 14 dice lo siguiente. En Mateo 24 versículo 14: y seré predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el mensaje que Jesús vino a traer? El mensaje del reino, el mensaje de su gobierno, un mensaje que transforma, un mensaje que trastorna, un mensaje que hace que las cosas sean diferentes y traiga efectos positivos en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas. Cuando vemos el mensaje de Jesús, todo lo que Jesús habló fue referente al reino. Usted escuchaba constantemente acerca del reino de los cielos es como un grano de mostaza, o el reino de los cielos es como un árbol de sicómoro, o el reino de los cielos es como una perla que un hombre plantó, o el reino de los cielos es como un tesoro escondido, o el reino de los cielos es como un hombre que plantó una viña. Y usted constantemente escuchaba a Jesús hablando del reino de los cielos, porque el mensaje tiene que ver, es el mensaje del gobierno, del dominio, de la autoridad de Dios en nuestras vidas, para que traiga efectos, traiga cambios, traiga algo diferente que altere nuestras vidas. El mensaje era el mensaje del reino de los cielos. Y alguien se puede preguntar, porque en la Biblia escuchamos el reino de los cielos, pero también se escucha la palabra el reino de Dios.
Pues para aclararte, el reino de los cielos tiene que ver con el cielo, obviamente, y valga la redundancia, tiene que ver con Dios en el trono desde el ámbito, desde el tercer cielo reinando. Ese es el reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios es cuando Dios establece su gobierno aquí en la tierra. Cuando usted va al evangelio y escucha, el reino de Dios es el reino establecido en nuestras vidas. Es por eso que dice, el reino de Dios se ha acercado, porque es operando aquí en la tierra, el reino de Dios. Ahora, el reino de los cielos obviamente es el reino de Dios, pero ¿desde dónde? Desde el cielo, desde los lugares celestiales. Y este mensaje es importante porque Jesús nos dijo en Mateo 6, dice la palabra, busca que el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué? Porque el reino es poder, dice la palabra, el reino es justicia, el reino es paz, el reino es gozo, es ahí cuando nosotros buscamos eso, entonces todas las demás cosas serán que añadidas. Usted puede obtener muchas cosas, pero si el reino no está operando en usted, no va a experimentar paz, no va a experimentar su poder, no va a experimentar su justicia y no va a experimentar su gozo. Y eso vamos a hablar más adelante, no te lo puedes perder en la serie. Entonces, el único mensaje que produce cambios, el único mensaje que produce transformación es el mensaje del reino. Es el mensaje del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Y este va a traer influencia en nuestras vidas, este va a traer cambios, pero este debe no solamente traer cambios en nuestras vidas, sino que nosotros ahora debemos de ser de influencias. Nosotros debemos de ser de influencia donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en el negocio, en la empresa, en tu casa, en tu comunidad, en tu matrimonio, en tu hogar. Este mensaje debe de traer transformación, porque Jesús no simplemente podía solo venir a la tierra y traer un mensaje. Ahora el mensaje tenía que ser manifiesto a través de ¿quién? De nosotros. Toca al que está, tú lo dile, este mensaje del reino es para que opere en tu vida y a través de tu vida. Entonces, para que este mensaje operara en nuestras vidas, Dios hizo una promesa a Jesús. Y me permites hablar de la promesa, y era de la promesa del Espíritu Santo. El mensaje del reino no puede transformar, no puede trastornar nuestras vidas, no puede influenciar en nosotros, alterar nuestra manera de vivir, y no puede alterar nuestro alrededor, ni nuestras ciudades, ni nuestra nación, si no hubiera o no hubiera sido dada una promesa, y es la promesa del Espíritu Santo. De hecho, la meta principal de Dios y de Jesús al enviar a su Hijo, la meta principal de Jesús fue dejarnos ¿qué? Un gobernador en la tierra. Fue dejarnos un gobernador que estableciera el reino de los cielos aquí en la tierra para establecer una colonia aquí en la tierra. Y déjame explicarte algo. Lo que pasa es que nosotros a veces, como estamos operando en este sistema de gobierno y operamos en una democracia aquí donde vivimos, pues no entendemos a veces lo que es un reino. Porque en los tiempos de antes, usted tiene que entender que un reino era un imperio que quería seguir expandiendo y quería seguir colonizando los lugares, los territorios. Y es por eso que usted ve todas estas guerras, usted ve como Persia, usted ve como Roma, usted ve como Babilonia, usted ve cada uno de estos reinos, de estos gobiernos que existieron. Grecia querían seguir ¿qué? Expandiéndose, y querían seguir ¿qué? Colonizando, y querían seguir avanzando. Entonces el reino de Dios quiere seguir como expandiéndose. Así que Dios, siendo Dios, se puso en un cuerpo llamado Jesús y vino, nos dio un mensaje, pero ahora Él quiere seguir que expandiendo su reino a través de ¿quién? De un gobernador, porque una vez ahora un reino establecía y tomaba un territorio y establecía sus leyes y sus decretos, lo primero que hacía es que establecía un gobernador sobre esa tierra, y ese gobernador iba a ser el representante de ese rey ahí en ese lugar. Y ese gobernador se iba a encargar de establecer las leyes, de establecer la cultura, de establecer el dominio, de establecer todo lo que representaba el lugar principal. Nosotros que venimos de países latinos, cuando España colonizó cada uno de Centro y Suramérica, cada uno de estos lugares, el rey enviaba a un gobernador. Me acuerdo en mi país, era Juan Ponce de León, el primer gobernador. Si saben en historia, 1505, wow, todavía me acuerdo. El primer gobernador de Puerto Rico. Quizás en México fue otro, no sé cuáles fueron, en Honduras, Guatemala, pero hubo un gobernador. Y si usted ve las ciudades principales de la capital, se parecía a la capital del gobierno original que representaba.
Pues por eso que nosotros vamos a muchos lugares en Centro y Suramérica y vamos a la ciudad principal, a la capital, y casi todas se parecen. Y si vas a España, a Madrid, tú vas a ver que las calles, que las construcciones, todo se parece. Yo estaba en La Habana y fui a la vieja Habana y se parecía a la ciudad del viejo San Juan. Y he ido a otros lugares donde todas se parecen. ¿Por qué? Porque el gobernador iba a establecer el reino y tenía que ser igual y parecerse igual a qué, al lugar que representaba a ese país. Entonces se ponía un gobernador. Es por eso que entonces Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para dejar a alguien que establezca el reino a través de sus vidas. Y esa era la promesa del Padre. Juan capítulo 16 versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviaré. ¿Y quién es este? Es el Espíritu Santo. De hecho, él le dijo a los discípulos, le dijo: ¿sabes qué? Cuando yo me vaya, él le va a hablar todas las cosas concernientes ¿a quién? A mí. ¿Concerniente a quién? Al rey, aquel que representaba el reino, que era concerniente a Jesús. Entonces, mira lo que dice Lucas capítulo 24 versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces ahora este gobernador, o este que tipifica a un gobernador cuando se coloniza, ahora este que iba a empoderar, iba a capacitar a hombres y mujeres ¿para qué? Para que pudieran ser representantes ¿de quién? Del reino de Dios. Toca el que está a tu lado: tú eres un representante del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y este gobernador, usted sabe que habita en nosotros para gobernar. Es por eso que Jesús le dice: no se vayan de Jerusalén a los discípulos hasta que sean investidos, hasta que sean capacitados. ¿Para qué? Para seguir estableciendo la autoridad, para seguir estableciendo que la influencia, aquello que altera las vidas y aquello que altera un pueblo, una ciudad, una comunidad entera, es el Espíritu Santo en nosotros, porque ese es el que tiene la capacidad y la autoridad del reino aquí en la tierra. Cuando usted mira la Biblia, siempre cuando se habla del Espíritu Santo, nunca se habla del Espíritu Santo en el cielo. Siempre se habla del Espíritu Santo ¿dónde? Aquí en la tierra. Él siempre está representando ¿a quién? Al Padre, esperando que la palabra, el Hijo, opere a través del Espíritu. ¿Para qué? Para que cosas sean que manifiesta. Que dice Génesis, que sobre la faz de la tierra se movía que el Espíritu de Dios. Y el Padre ¿dónde estaba? En el cielo, en el trono sentado. Y desde ahí él hablaba. Y entonces el Espíritu Santo creó todas las cosas a través de la palabra que es Cristo Jesús. Es por eso que la promesa era importante para nosotros, porque si no, no podíamos establecer el reino, el gobierno de Dios. Y en Hechos capítulo 2 versículo 33, Pedro dice lo siguiente: y el Padre, según lo había prometido, le dio que el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Esto sucedió que ahora cuando Dios los manda a Jerusalén, Jesús los manda a Jerusalén, ellos se quedaron ahí esperando la promesa del Padre, fueron investidos con el Espíritu Santo para recibir que la capacidad. Tú no puedes operar en este reino si no tienes la capacidad, y para operar en el reino de Dios necesitas ser investido del Espíritu Santo. Es por eso que hay veces que cosas, si las tratamos en nuestras propias fuerzas, no van a suceder. Me acuerdo una vez un predicador en Inglaterra que por 30 años estaba predicando en el mismo lugar y nunca se convirtió nadie. Y un día alguien fue y le habló del Espíritu Santo. Él pensaba que lo del Espíritu Santo era para Hechos capítulo 2. Y alguien le dijo: no, es para este tiempo. Y tú necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y oraron por él ahí mismo, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Al otro día volvió a predicar en la misma calle, en la misma esquina. ¿Y sabes qué sucedió? Por primera vez después de muchos años, personas confesaron a Jesús como su Salvador personal en la misma esquina que llevaba años predicando. ¿Cuál fue la diferencia? Que ahora tenía el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del reino de Dios. Alguien está aquí operando a través de él. Si tú quieres cambios en tu vida, necesitas
es la capacidad del Espíritu Santo. Es por eso que en Hechos 2, cuando vieron que el Espíritu Santo descendió y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y cosas comenzaron a suceder y había como llamas de fuego sobre ellos, la gente comenzó a cuestionar y Pedro les dijo: esta es la promesa que Jesús había hablado, la que ustedes ven y oyen. ¿Por qué? Se supone que se vea la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Esto se ve. Esto no simplemente se escucha. Esto tú lo puedes ver y lo puedes palpar cuando hay cambios eternos. Y esto es una promesa de Dios. La meta final de Dios cuando vino como hombre a través de Jesucristo era darnos el Espíritu Santo. Era que el Espíritu de Dios morara en nosotros. Y el Espíritu de Dios es Dios Espíritu. Él no es menos que Dios Padre, Él no es menos que Dios el Hijo de Dios. No, Él es igual, está al mismo nivel. Los tres son uno, simplemente que operan en diferentes dimensiones y en diferentes propósitos. Cada uno tiene una función diferente. Pero necesitamos al Espíritu Santo y Jesús vino a eso. Mira lo que dice Mateo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará que en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Él vino a predicar el mensaje de Dios, el mensaje del reino de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que recibieran el mensaje ahora pudieran recibir que la promesa, y Jesús pudiera bautizarlo en que en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego, en su poder. Hay una versión que dice: en el poder de Dios, en el poder serán bautizados. ¿Por qué? Porque es aquí donde recibimos la capacidad para operar. No salgas a hacer algo que Dios te llamó a hacer si no has recibido la capacidad sobrenatural de Dios para operar en ello. Las cosas espirituales no se operan en la fuerza. Las cosas espirituales se operan con cosas espirituales. Y para vencer el reino de las tinieblas necesitamos el Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu. Fuera de Jesucristo, el enemigo tiene más poder que nosotros, el diablo tiene más poder. Pero en Cristo Jesús, cuando operamos en el Espíritu Santo, no hay alma forjada que prospere en contra. A alguien le puede dar un aplauso a Dios. No hay alma forjada que prospere en contra de los hijos de Dios. Y quiero decirte, el Espíritu de Dios está en ti. Ahora, cuando el gobernador era establecido en una colonia, lo primero que él comenzaba a cambiar era el lenguaje de esa comunidad. Era la forma de hablar, porque no se puede establecer una cultura, no se puede influenciar si no están hablando el mismo idioma. Si todos están hablando cosas diferentes, no puede haber cambios. Tiene que haber una sola lengua, y eso es lo próximo entonces que hace el Espíritu cuando viene a nuestras vidas. Nos da un lenguaje, y es el lenguaje del reino del cielo. Ese es el segundo punto que quiero hablarte, el lenguaje del reino del cielo. Esto era importante. No hay gobierno que haya sido establecido sobre la tierra y comience a colonizar y expandir si primero no comienza a cambiar la lengua oficial y pone un idioma específico en cada lugar. Es por eso que cuando España, todos los lugares que colonizó, cuando vamos a Centro y Suramérica, todos hablan que el mismo lugar que habla, el mismo idioma que habla España, porque era necesaria la lengua, era necesaria que hablaran todo un mismo idioma. Cuando nosotros vemos la cultura original en Edén, cuando Dios estableció a Adán y al primer hombre, todos hablaban un mismo idioma. Y desde ahí toda la creación hablaba el mismo idioma. Hasta que llegamos a Génesis capítulo 11. Dice la palabra en Génesis capítulo 11, versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo lenguaje. El lenguaje que Dios le enseñó a Adán, la palabra que Dios le habló a Adán. No sabemos cuál era específica. Hay algunos que piensan que el idioma original era hebreo. No sabemos. Y hay algunos que era el idioma del Espíritu, porque estaban operando en el Espíritu. La cuestión es que todos hablan el mismo idioma, pero entonces hubo una rebelión. Todos querían tener derechos humanos.
¿Usted ha escuchado eso? Vamos a luchar por los derechos humanos. Entonces ellos se unieron todos y se rebelaron en contra de Dios porque ellos querían sus propios derechos, aparte de los derechos y aparte de lo que Dios ya les había dicho que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque a través del pecado se habían rebelado. Una cosa son los derechos humanos que el gobierno busca y otra cosa son los derechos humanos que Dios nos dejó aquí, que opera a través de la justicia divina de Dios fundamentada en amor. Muchos de los derechos de este mundo operan en egoísmo porque siempre hay que dar algo a cambio. Si no pagas impuestos, no vas a tener tus derechos. Entonces, se unieron todos y comenzaron a hacer algo que se llama la Torre de Babel. Yo no sé cuánto tiempo tomó esto, pero debió de tomar un tiempo porque ya estaban alcanzando algo. Dios dice, si continúan van a llegar al cielo. Ya había pasado un tiempo en esta construcción y cuando leemos el versículo 5 al 7 dice que Dios vio lo que estaban haciendo y dijo, están todos unánimes. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma, porque hablan la misma lengua y como hablan el mismo idioma y el mismo idioma es mejor que vayamos y deshagamos lo que ellos están haciendo. Y les dijo, de la forma que vamos a hacer que ellos detengan la construcción es que vamos a cambiar su idioma. Todos van a hablar diferentes cosas. Ahora no van a hablar el mismo idioma. Y él le dijo, descendamos y confundamos allí su lengua. Y entonces en Génesis capítulo 11 versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí les apareció sobre la faz de toda la tierra. Los esparció, debo decir, sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Porque cambió el idioma. Cuando nosotros no hablamos el mismo idioma, cuando nosotros estamos hablando cosas diferentes, quiero decirte algo, va a haber división y no vamos a poder lograr los planes y el propósito de Dios para nuestras vidas. Si en una casa, dale el aplauso, si en una casa, si en un hogar, si en una empresa, si en una ciudad, si en una familia, si en una iglesia no estamos todos hablando el mismo idioma, no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere. Si uno está jalando por un lado y el otro está jalando por otro lado, ese es el problema de la familia, ese es el problema del matrimonio, ese es el problema. Se endurecen los corazones de las personas y todos comienzan a jalar para su lado y no caminan conforme a la visión de Dios. Ese es el problema de una institución. ¿Por qué una institución se cae? El problema número uno cuando tú comienzas a planificar es que es comunicación. Siempre búscalo. No podemos comunicarnos, no podemos ponernos de acuerdo y por ende comienza la división y el diablo conquista a través de la división. Y el diablo conoce esto porque Babilonia cada vez que conquistaba una tierra lo primero que hacía era que cambiaba la lengua de esa tierra. El reino de las tinieblas sabe cómo operar para que todos hablen lo que él quiere. Es por eso si vemos ahora en el gobierno cómo muchas palabras están siendo cambiadas para que hablemos de una forma, para que hablemos de la forma que el enemigo quiere. ¿Para qué? Para que la verdad no sea esparcida. Antes le llamaban políticamente correcto. Y en realidad es ocultando el que la verdad salga a la luz. Y puedo seguir diciendo muchas otras cosas, pero Babilonia, lo vemos en Daniel, cuando Daniel, Sadrach y Abed-nego fueron llevados a Babilonia, dice, apártenme a esto y enséñenle en qué, la lengua. No se puede establecer una cultura y no se puede establecer dominio, poder y autoridad si la lengua no es cambiada primero, si el dominio no es establecido a través de un idioma y todos caminan en unidad. Entonces cuando Dios da la promesa del Espíritu Santo, la promesa no era simplemente una promesa de poder, no era simplemente una promesa de justicia, ni de paz, ni de gozo, sino que era una promesa que ahora le iba a cambiar ¿qué? El idioma, le iba a cambiar la forma de hablar, le iba a dar un nuevo lenguaje y era el lenguaje del cielo, era un lenguaje celestial. Por eso en Marcos capítulo 16 versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán que nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daños, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a aquellos que oren. Yo vengo a decirte algo, una de las manifestaciones cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas es que hablaremos nuevas lenguas.
Hay gente que se sorprende cuando escuchan de nuevas lenguas, y yo sé que hay algunos que dicen y interpretan eso. No, pero cuando está hablando de nuevas lenguas, está hablando de idiomas. Está hablando de que quizás cuando tú estás en Roma y estás allá en Italia y no puedes predicar el evangelio, van a venir lenguas y vas a hablar italiano. Y eso es verdad. Eso es parte de las nuevas lenguas que vas a hablar. De hecho, conocí a este hombre que se llama, y el nombre parece que algunos quizás, se llama Mark Simpson. No es el de los Simpsons, por favor. Es un hombre que lleva muchos años predicando el evangelio. Y este hombre, cuando lo conocí, dice que cuando se casó, cuando jovencito con su esposa, fue enviado su luna de miel. ¿Usted sabe dónde fue? En Guatemala, de misionero en los montes de Guatemala. Se casó y al otro día tomó un viaje y se fue de misionero con su esposa sin saber hablar español. Ellos dos solos hace más de 40 años. Si ahora quizás mucha gente no habla inglés con tanta tecnología, imagínense hace 40 años. Allá en ese país. Él fue a Guatemala y dice que no sabía y estaba tratando de enseñar. No había intérpretes, estaba él solo con su esposa. Y dice que de repente el Espíritu Santo vino sobre él y que sobrenaturalmente, él no se explica cómo, comenzó a entender el español que hablaba la gente. Y comenzó a entenderlos hablar claramente. Y no simplemente eso, sino que poco a poco él comenzó a hablar palabras. Y también comenzó y pudo comunicarse y predicar el evangelio. Esto pasó hace 40 años y todavía él sigue hablando español. Y cuando lo escuché, yo estaba esperando a ver si en algún momento se equivocaba y decía una palabra más. Y yo creo que era yo el que decía, me equivocaba más que él, que es mi idioma principal. Y él no se equivocaba en ninguna de las palabras que decía. ¿Por qué? Porque era un don del Espíritu Santo que Dios le dio para poder habilitarlo y establecer el reino de Dios en la tierra y expandir. Alguien le puede un aplauso a Dios. Y expandir el gobierno de Dios. Y me estaba contando también de un amigo que Dios le dio mandarín. Eso tiene que ser Dios. Entonces Dios restauró un lenguaje. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: y fueron todos que llenos del Espíritu Santo y comenzaron a que hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 habla de eso, habla de que hay un don, el don de hablar en nuevas lenguas. Entonces está cuando Dios te da la habilidad de poder escuchar y hablar en algún lugar, el idioma que está en ese lugar. Pero quiero decirte algo, también hay lenguas angelicales. Y hay gente que debate en esto, o hay gente que se asusta cuando en la iglesia escucha a alguien hablando. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y qué, y angelicales. Hay lenguas angelicales también. La palabra dice que cuando hablamos en lenguas somos que edificados. El que la habla la edifica si no hay una interpretación. ¿Y qué edifica? El espíritu. ¿Por qué edifica el espíritu? Porque es un idioma del espíritu. Y en vez no edifica la carne, sino que edifica al hombre interior. Cuando no sabemos qué orar o no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo toma control y comenzamos a hablar en otras lenguas. Y ahí es donde usted empieza a orar en ese idioma angelical. Y dice la palabra que el que quiere interpretación la puede recibir. Dice, si ora, Dios te la va a dar. Y hay algunos que dirán, pastor, pero es que yo no oro en ese idioma. Quiero decirte, eso está para todos. Lo que necesitas es fe. Tú lo que necesitas es creer y tener fe, y Dios te va a dar el don del Espíritu Santo de hablar en nuevas lenguas. De hecho, se hizo un estudio de que las personas cuando hablan en lengua, se hizo un estudio y se puso unas máquinas en el cerebro para probar cómo funcionaba y cómo se activaban las diferentes áreas en el cerebro cuando se hablaba en nuevas lenguas. Y cuando pusieron a la persona a hablar en el conocimiento regular, hablando así como estamos ahora, se activaban diferentes áreas en el cerebro que comenzaban a trabajar para funcionar y pudiera entonces pensar y pudiera razonar a lo que estaba hablando. Pero cuando estaba hablando en nuevas lenguas, toda el área del cerebro se desactivaba. ¿Sabes por qué?
porque no es el cerebro operando cuando hablas en nuevas lenguas, es el Espíritu Santo de Dios operando a través de tu vida. Aleluya. Derribando argumentos, rompiendo barreras, abriendo camino delante de ti. Usa el don del hablar en lenguas y del Espíritu Santo. Este es el idioma que Dios dio para comenzar a establecer una cultura en nuestras vidas y el reino de Dios. Hay veces que la gente escucha a alguien y dice: no, eso es para los locos aquellos de aquel lugar que se reúnen como 10 allí. Yo he pasado y eso parece algo. Pablo dijo que este evangelio, para los que lo creen, parece locura, porque es espiritual. Ora y pídele a Dios el don de hablar en lengua y por fe lo recibes. Ahora, no te sientas mal si no lo tienes, porque ese espíritu está en ti, te va a ayudar también a orar, te va a ayudar a interceder, te va a revelar, te va a guiar en tu camino de vida. Pero yo me acuerdo hace tiempo atrás que esto era algo que en la iglesia todos anhelaban. Y todo el mundo sentía que si no tenía el don de hablar en lenguas, Dios no estaba con ellos. Eso no está bien, porque Dios está con nosotros aunque no tengamos ese don. Pero se ha perdido el hambre y la sed de pedir los dones del Espíritu Santo. Y quiero decirte, de la forma que nosotros somos edificados el uno al otro, dice la palabra, es con los dones del Espíritu Santo. Dice que los dones han sido dados para la operación del Espíritu de Dios a través de nuestras vidas, para ser edificados los unos a los otros. ¿Cómo? Estableciendo el reino, el gobierno, el dominio de Dios en nosotros y alterando la forma de vivir, alterando los matrimonios, alterando nuestros hijos, alterando nuestras finanzas, como de una forma que Dios quiere que operen con la bendición de Dios aquí en el cielo. Entonces, de la forma que Dios comenzó a colonizar, si vemos en Génesis, Él los confundió. Pero si vemos en Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos comenzaron a hablar todo un idioma. Cuando Dios comenzó a restaurar todas las cosas, todos entendían el mismo lenguaje. Y es por eso que Dios quiere que su poder opere a través de nosotros. Y es el poder de este gobernador, el poder de Dios en nosotros. Y ese es el tercer punto, y ya voy terminando. El poder de Dios, el poder del gobernador, a quien primero quiere colonizar, a quien primero quiere que se parezca conforme a cómo se camina y se opera en el cielo, es a nosotros, su iglesia. Es a nosotros, sus hijos. De hecho, una de las cosas que pasaba cuando el gobernador venía en la tierra, no simplemente cambiaba el lenguaje, ahora sí también cambiaba la forma en que las personas se veían. Porque ahora todos comenzaban a usar la misma vestidura y comenzaban a usar los mismos peinados y todas las cosas, y se comenzaban a establecer las políticas y se comenzaban a establecer las leyes. Cuando viene el gobernador, esto lo que significa es que él quiere comenzar a establecer que las leyes, la palabra de hecho dice que ahora las leyes son escritas ¿dónde? En nuestros corazones. En tu corazón está escrita la ley de Dios. Está escrita no matarás, está escrito no vas a adulterar, está escrito no hablarás mal del prójimo, está escrito no vas a decir mentira, está escrito no tendrás otros dioses delante de mí, está escrito los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Ahora nadie tiene que acordártelo, ahora Él está trayendo cambios en tu vida porque Él ha escrito las leyes en tu corazón. Ahora Él está colonizando. Por eso es que yo no tengo que venir aquí y estar hablando de todo el tiempo de pecado, que hay que hablar de eso, claro que sí. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, Él te va a redarguir cuando yo no esté. Él te va a redarguir. Cuando tú estés solo en lo oculto y nadie te ve, Él te va a decir, esto no está bien. Ahora está de ti si le haces caso o no. Está de ti si deja que Él colonice tu vida. Esto habla de señorío. Por eso es que si Él es tu Señor, Él está entonces colonizando tu vida. Él está transformando tu vida. Él está alterándola. Romanos capítulo 14 versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia. Y dijimos que la justicia era ¿qué? Era cuando operamos de forma correcta o aprobada delante de Dios. Es justicia. Y cuando tú operas de la forma correcta delante de Dios, entonces mira, lo próximo es paz. ¿Tú quieres experimentar la paz? Necesitas la justicia primero.
y tú quieres experimentar lo próximo, que es gozo, pues entonces camina en la paz de Dios. Es justicia, es paz y es gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. No puedes caminar en la paz, no puedes caminar en el gozo ni en la justicia si no buscas ser primeramente ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas la llenura. Si fuiste bautizado, ahora necesitas mantenerte lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es eso? Pues la palabra dice que con cánticos delante del Señor somos embriagados del Espíritu Santo. Cuando cantamos salmos, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y operar en lo que Dios tiene para nuestras vidas, somos llenos del Espíritu Santo. Cuando meditamos en Él, cuando tenemos la conciencia de Él. No es simplemente pensar en el Espíritu Santo cuando voy a ir el domingo a la iglesia y después que salgo se me olvida que el Espíritu Santo existe. Él es una persona y Él quiere estar contigo, pero quiere estar en ti y quiere operar a través de ti y quiere estar sobre tu vida. Necesitas buscar cada día ser lleno de la presencia del Espíritu Santo para que experimenten la justicia. Por eso quise buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino. ¿Cómo busco primeramente el reino? Cuando tengo el Espíritu. Y cuando tengo el Espíritu opero en la justicia. Puedo hacer las cosas correctas que ahora Dios me manda a que haga. Eso es justicia. La condición aprobada y aceptable delante de Dios. Entonces experimento paz, el shalom de Dios, la prosperidad de Dios. Entonces experimento gozo. Y el gozo no tiene que ver con felicidad. El gozo va más allá de ser feliz. Porque tú puedes ver una película y ser feliz y después estar triste. La felicidad depende a veces de las cosas que tú tengas. Son emociones producidas por cosas externas. El gozo es algo producido por algo interno, que es el Espíritu Santo. El gozo no depende de lo que tienes o no tienes. Por eso Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque no dependía de lo externo, dependía de lo que tenía adentro. Y otra cosa que cuando este Espíritu comienza a operar en nuestras vidas, nos da poder. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Cuando tú caminas en el Espíritu Santo, tú tienes el poder y la habilidad plena de Dios. Tú sabes que el Dios que creó el universo vive en ti. El Dios que creó los cielos y la tierra vive en ti. El Dios que creó todas las cosas ahora está en ti. Y a través de ti, junto con Él, tú puedes operar. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba dependiendo de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Todo. ¿Cuáles son las metas que tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Pues deja de estar diciendo que no puedes si tienes el Espíritu Santo. Porque si estás diciendo que no puedes, no estás hablando de parte de Dios. Porque Dios dice: yo puedo. Dios dice: no hay nada imposible. Dios dice: no hay nada difícil para Dios. Dios dice: todo es posible si puedes creer. Hay muchas cosas que tú dices que no es Dios hablando en ti, ni a través de ti. Y el Espíritu se contrista. Si el Espíritu está en mí, todo lo que debo de hablar tiene que ser de acuerdo al Espíritu que habita en mí. Porque lo primero que él hizo que cambió fue que mi forma de hablar. Y también mi forma de operar. Para poder influenciar con este reino, tiene que haber una evidencia. Porque el reino es ¿qué? Es poder. Tiene que haber una evidencia que primeramente nos haya que influenciado a nosotros, trayendo cambios a nosotros primero. Tiene que haber una evidencia. No simplemente por fuera de que ahora me veo de una manera. No, tiene que empezar en el corazón. Tienen que haber cambios. ¿Sabe qué me dice si realmente tú tienes el Espíritu Santo de Dios? Es que veo cambios. Es imposible que alguien tenga el Espíritu y no hayan cambios en su vida. Es imposible que el Dios creador del cielo y la tierra habite en ti y no hayan cambios.
Algo me está diciendo que quizás tú necesitas abrirle tu corazón al Espíritu Santo y llenarte de Él. Porque si tú lo tienes, van a haber cambios. Van a haber cambios. Es imposible de que alguien que dice que tiene el Espíritu Santo siga en pecado, siga en adulterio, siga en mentira, siga en disensión y en contienda. Es imposible. Siga frecuentando los lugares que frecuentaba antes. Siga actuando de forma que operaba antes. Siga mirando las cosas que el Espíritu Santo le dice que no mire. Es imposible. Los que saben, saben. Mire, hay cosas que antes yo veía que no me causaban nada y ahora las veo y me dan ganas de vomitar. No puedo. Si estoy viendo algo, una serie, y lo apago, no puedo. El espíritu me contrista tanto que me dan ganas de vomitar. Hay cosas que no puedo escuchar que antes escuchaba. Le digo, no me hables de eso. Es que no sé, algo es raro para mí. Choca con mi espíritu. No puede ser que nosotros tengamos el Espíritu Santo y seguimos con la misma actitud. No puede ser. Vistiendo como vestíamos antes. No hay nada malo. Yo no soy religioso. No hay que andar con faldas hasta allá arrastrando los pies. Pero hay ropa a veces, hermanos, y hermanos también. Pero hermana, que a veces no parece que le preguntaste al Espíritu Santo. Digo, eso no es aquí, eso es en otro lugar. Perdóname. Yo sé. Si andamos con el Espíritu Santo, este debe de andar de una forma decorosa en nuestras vidas y ser manifiesto. El hermano no debe de estar mirando, pero la hermana no debe buscar tentarlo tampoco. Entonces, realmente tenemos el Espíritu Santo, realmente somos esa iglesia. Yo me acuerdo, hace muchos años, me acuerdo cuando yo no tenía al Espíritu Santo, yo le compré unos aros a mi carro. Unos aros, si no son aros matrimoniales, bueno, que algunos se casan con los carros, se vuelven sus ídolos. Yo estaba medio casado con eso. Los rines, los camones, como usted le quiera llamar. Y eran grandes. Yo estaba con mi carro. Y entonces, si ustedes saben, bueno, de los países de donde nosotros venimos, las calles están bien buenas. Son buenas las calles. Estoy declarando por fe. Y vengo yo, llevaba 2 o 3 meses con los aros 18 en mi carro que yo había comprado hace un tiempito, acabo de salir del ejército. Y voy hablando en ese momento con Amy, que es la pastora, que en ese momento era mi novia, saliendo de la universidad. Y yo voy ahí con el flip. Sí, nos vamos a ver. Sí, y como estaba cegado con otras conversaciones que estaba teniendo, que no eran del Espíritu, caí en un hoyo. Porque eso es lo que pasa cuando no tenemos el Espíritu Santo. La conversación que estamos hablando no es la de Dios. El lenguaje no es el de Dios. Y vamos a caer en lugares que no son los que Dios tiene para nosotros. Señor, esta historia salió mejor de lo que había pensado. No se me explotó una goma. Se me explotaron una llanta. Se me explotaron las dos de ese lado. ¡Boom! ¡Boom! Ahora el idioma que salió por ahí, peor, no fue el idioma del Espíritu. Me bajo, los veo, los aros doblados. Oh my God. ¿Qué vamos a hacer? Después de un tiempo, yo no sé si parte de ese golpe me ayudó a llegar a los caminos del Señor, pero después de un tiempo pasaron 2 o 3 años y me convertí al Señor. Y lo primero que Dios comenzó a tratar en mi vida fue cómo hablaba. Se me hacía difícil hablar mal de alguien. Las malas palabras, se me zafaba una que otra, pero yo comencé a orar y ayunar. Señor, así no habla el Espíritu.
cosas que no edificaban dejé de hablarlas. Y cosas que hacía antes dejé de hacerlas. Solo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora estaba en mí. Es por eso que cuando alguien dice, es que esto es difícil, pastor, es difícil si no estás lleno del Espíritu Santo. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a sacar de ese hoyo. Él te va a ayudar a restaurar tu vida. Y va a ser fácil a que puedas caminar haciendo su voluntad. Porque el reino de Dios viene a influenciar y a traer cambios eternos. Y esos cambios comienzan en nosotros, desde adentro hacia afuera. Entonces tu matrimonio cambia, tu familia cambia, tu negocio, tu trabajo cambia, todo a tu alrededor comienza a cambiar.